Cachaca chirituta kirimonga kukapukazay, uyukaspi, yukaspi, yukaspi, yukaspi. Hola, muy buenas a todos. Ahora les traigo un nuevo video: brujería en la guerra, el método para acabar con tus enemigos, para enamorar y para protección. Para quien se hace el que no entiende sobre el poder satánico detrás de las FARC y del castrochavismo, quisiera recordarle unas pocas cosas. Hay evidencias fotográficas de la participación de santeros cubanos en los diálogos de La Habana. Luego, días antes de la firma engañosa de los acuerdos, en Cartagena, se hicieron muchos rituales a la vista pública, incluso el 26 de septiembre de 2016. Una antropóloga de la oposición cuenta que junto con otras personas que presenciaron estos rituales ni siquiera pudieron filmar, pues sus teléfonos se le apagaban y esa noche les fue difícil dormir. Luego aparecieron los santeros y brujos de Satanás en la Plaza de Bolívar en Bogotá, para el lanzamiento del partido político de las FARC, y ahora están haciendo lo mismo en el Congreso de la República mientras se debate la JEP. También era usual que llevaran las uñas pintadas de negro, una de las señales de esas prácticas. Lo que dijeron algunos de ellos después de su desmovilización era que las uñas negras eran el distintivo para que los entes que supuestamente los protegían a través de la santería los distinguieran en medio de los combates. En esa zona fue famoso un jefe local que fue asesinado por orden de sus jefes porque sus actos de crueldad incluso desbordaban el de la organización. Su alias era Pollo Roger, y sus excompañeros aseguran que estaba cruzado y que tuvieron que dispararle decenas de veces para matarlo. En su cuerpo encontraron 6 collares y medallones que supuestamente le había regalado una pitonisa. Los que lo conocieron aseguran que estaba rezado contra los disparos y que tenía conjuros para poder escapar de las autoridades. La borrachera del día del operativo era Navidad, explica el ahogamiento y el fin de su mito criminal. Entre la guerrilla es famosa la historia de Tomás Medina Caracas, el primer gran capo de las FARC. Su alias, Negro Acacio, apareció en las primeras órdenes de extradición contra ese grupo subversivo. Acacio, según sus compañeros y algunos militares que lo combatieron, también estaba cruzado. Incluso lo llamaban el Siete Vidas. Su historia de intangibilidad acabó en el 2007, cuando un avión supertucano de la Fuerza Aérea dejó caer sobre su campamento varias bombas, cada una con 250 kilos de explosivos. José Gregorio Mandones, uno de los jefes paramilitares más temidos en la costa y conocido como Carlos Tijeras, confesó ante la fiscalía que, el 4 de junio del 2003, ordenó asesinar a una mujer conocida como Linda Parapetos porque supuestamente estaba relacionada con una secta satánica. Y Norbey Ortiz, del bloque Tolima, aseguró que en uno de sus crímenes en el sur del departamento, sus hombres se encontraron con que la víctima no moría a pesar de que le dispararon con fusil en varias oportunidades. Dijo que finalmente usaron un cuchillo y que después optaron por quemar la casa de la persona asesinada. Afirma que cuando se habla de arma de guerra se denota principalmente que existió un plan para atacar de manera generalizada o sistemática a un grupo poblacional. No se puede igualar a la brujería con graves conductas violatorias a los derechos humanos que sí han sido una verdadera arma de guerra, como, por ejemplo, la violencia sexual, la tortura, el desplazamiento forzado y el despojo de tierra, dijo. Castellanos indicó que es incorrecto sostener que la causa del éxito o el fracaso militar de un bloque o grupo se dio porque los contrincantes estaban cruzados por una bruja. Aun cuando el ejército suele encomendarse al arcángel San Miguel antes de pelear, sus hombres también buscan a veces otro tipo de ayudas. Un oficial recuerda lo que le sucedió años atrás cuando era comandante de una compañía en el Caquetá. Se nos perdió un fusil y levantamos esa base patas arriba buscándolo, pero no lo encontramos. Me recomendaron un brujo y le pedí ayuda. Me hizo formar a los muchachos y después de mirarlos, se paró frente a uno. Lo miró fijamente y el soldado se puso a llorar. Confesó que se había robado el fusil porque se iba a casar y no tenía plata. Muchos familiares de secuestrados también recurren a las brujas para saber de sus seres queridos. Es tal la impotencia, tal la angustia, el deseo de saber cómo sea sobre el secuestrado que los familiares buscan una respuesta material o inmaterial para saber de su ser querido. Todos, absolutamente todos han buscado este tipo de ayudas, dice Olga Lucía Gómez, directora de la Fundación País Libre. De hecho, la familia de Ingrid Betancourt, durante los 6 años de su secuestro, buscó muchas veces ayuda de la superstición para encontrarla. El psíquico Armando Martí les predijo el día exacto en que iban a liberarla, 2 de julio de 2008.
Se dice que el famoso mentalista Uri Geller, quien estuvo a comienzos de los años 80 en Colombia, doblando cucharas con el poder de su mente, habría ayudado a la policía a encontrar un secuestrado en el sur del país. En esto de la fe en los poderes ocultos en la guerra, Colombia, por supuesto, no es una excepción. Desde la célebre escena de las tres brujas, que con sus profecías convencieron a Macbeth de que asesinara y fuera a la guerra para convertirse en rey, hasta ocultistas como Aleister Crowley, empleado por la inteligencia británica contra los alemanes en las dos guerras mundiales, la brujería ha tenido un lugar tan pintoresco como destacado en la guerra. Aunque su efectividad está por verse, aquí, en Colombia, además de guerrilleros, militares o familiares de secuestrados, no son pocos los que creen que brujas, adivinaciones y potajes pueden ayudarles a combatir el enemigo. Una fe que puede llegar a la ingenuidad. En el suroccidente del país, cuentan la historia de un indígena que dio a 5 guerrilleros del ELN un bebedizo que los haría invisibles. ¿Pero seguro que el ejército no los ve?, preguntaron los helenos. Seguro, respondió el supuesto chamán. Cuando los guerrilleros intentaron entrar en silencio al campamento del ejército, murieron en el intento. Dicen que un chamán brasileño lo retó y que eso le ha permitido al negro, jefe del Frente 16 de las FARC, sobrevivir a operaciones del ejército como la de Gato Negro, en la que fue capturado el capo Fernandino, o la más reciente en la que una ofensiva de la 4ª División ultimó a 2 jefes cercanos pero no pudo dar con Acacio. Según el mito, que se ha regado como pólvora en Bichada, paras, guerrilleros e incluso soldados que combaten en esa zona se mandan rezar, porque confían más en eso que en estrategia, en agilidad o en arsenal a la hora de sobrevivir. Eso me protegió. Nosotros tuvimos días enteros echando bala y ni siquiera quedé herido. Podía ver las balas que pasaban por uno y otro lado. Caían los que estaban al lado pero yo sanito, dijo al periódico El Tiempo un paramilitar cruzado de las autodefensas de Meta y Bichada, ya desmovilizado. Según contó, durante un desplazamiento por un poblado una escuadra de su grupo se encontró con un curandero en un caserío enclavado en las matas de monte de la sabana. Por 100.000 pesos lo cruzó en un ritual, del cual no quiso dar más detalles, excepto que siempre debe tener las uñas pintadas de negro. Por su parte, un guerrillero del Frente 43 de las FARC que hasta hace 18 meses actuaba en el área de la Julia, Uribe, confesó que mientras estuvo en el Guaviarero entrenándose, se sometió a un rezo con hierbas que desde entonces, según dice, lo protege. El padre Álvaro Arango, capellán de la 4ª División del Ejército, ha recorrido los lugares más recónditos del país, buscando almas vestidas de camuflado dispuestas a compartir con Cristo. Dice que hay mucha sugestión en la jungla. Hay sitios en medio de la selva donde se debe caminar un mes para llegar hasta donde hay tropa. Los soldados siempre me reciben bien y a veces algunos dicen que los están asustando brujas o espíritus de la selva, pero pienso que hay mucha sugestión psicológica al respecto, dice. John Monsalve, a través de estudios profundos y meditación, busca la perfección espiritual. Además de médico alternativo, es experto en temas de energía mental y corporal. Según dice, la fuerza que tiene el pensamiento es tan grande que no descarta que haya rituales para protegerse de los enemigos o incluso para camuflarse y volverse invisible. 100.000 pesos pagó un paramilitar de las autodefensas de Meta y Bichada, AUNF, para que lo cruzaran. Se desmovilizó en agosto pasado. Brujería, otra aliada de la delincuencia. El soldado marín pertenecía al batallón contraguerrilla No. 24, también llamado Héroes de Pisba. Una noche decidieron acampar en zona rural de Panamá de Arauca. Poco antes de la medianoche empezó a lanzar gemidos delirantes, que despertaron al resto de la tropa. Se revolcaba en la hamaca, nadie lo podía despertar. Estaba privado, inconsciente, pese a los alaridos que profería. La escena se extendió por cerca de 40 minutos. El resto de los soldados, en medio de la oscuridad, estaban aterrados pero a la vez alerta porque esa zona ha sido un corredor de la guerrilla del ELN. Cuando todo volvió a la normalidad en la Manigua, el resto de las unidades, como pudo, volvió a conciliar el sueño. Al día siguiente, Marín tenía varios moretones en su cuello, pecho y piernas. No fue el único caso, dice un uniformado que estaba en esa tropa y a quien le omitimos su nombre para reservar la identidad, con el que fuerzas sobrenaturales atacaron la tropa. Habían pelados que terminaban con el cuerpo paralizado o con enfermedades raras de las que ningún médico supo qué eran. En otras palabras, era un enemigo silencioso que había diezmado a esa unidad, que en la jerga militar se describe un oficial, 4 suboficiales y 36 soldados. Pero después del ataque paranormal terminaron 12. Nadie entendía qué estaba pasando hasta que uno de los soldados que hacía parte de la unidad dijo que eso era obra de las brujas de la región y que se podía dar por 2 situaciones en particular.
La primera, por mujeres lugareñas que se enamoraban de los uniformados y para atarlos les daban bebedizos escondidos en los jugos que les ofrecían en esas veredas. La otra era para neutralizarlos. Hubo un caso de un compañero que se levantó, fusil en mano, y amenazó con dispararnos, explicó la misma fuente quien dijo que esa es una de las estrategias de la guerrilla para disminuir la operación del batallón. Muñecos chuzados. Pero el tema no solo es para mermar la acción de la fuerza pública. La mayoría de guerrilleros, inclusive los cabecillas, acuden a este tipo de prácticas para evadir la acción de las autoridades. Así lo hacía Jorge Neftalí Umenza, alias Mincho. Este hombre, abatido en octubre de este año, tenía entre su prontuario el secuestro de los diputados del Valle, el atentado en Cerro Tokio, donde murieron 18 infantes de la Marina, en el secuestro de 120 trabajadores de una hidroeléctrica del Valle y también es responsable de la explosión de un carro bomba en Buenaventura. Era, además, según dijo en su momento el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el contacto directo de las FARC con los carteles mexicanos. Pero no solo por eso se caracterizaba Pinzón, cuyo servicio a esta guerrilla ya cumplía cerca de 4 décadas. Los campamentos en los que pernoctaba o pasaba varios días los hacía rezar por chamanes o brujos, ya que, sostiene la creencia popular, el poder de un hombre en la magia negra es más poderoso que el de una mujer. En algunos de sus cambuches las autoridades hallaron muñecos o representaciones de la muerte como las utilizadas en México durante los rituales para protección propia o para causarles daño a otros. Mito de Cascabales. Muy similar al accionar de Mincho era el que hacía alias el Negro Acacio, Tomás Medina, abatido en septiembre de 2007. Era un mito entre las fuerzas militares la ayuda de extrañas fuerzas que usaba este guerrillero caucano que ingresó a las filas de las FARC a sus 22 años. Se decía que siempre cargaba los cascabeles de las culebras, que eran rezados por curanderos de la zona del Guainía. Cada vez que se acercaba un operativo de las autoridades que estuviera cerca de su área de influencia delictiva los cascabeles sonaban. Se decía que era un mito hasta el día en el que fue dado de baja cuando en uno de sus bolsillos fueron hallados los famosos cascabeles. Pero no solo los cabecillas acuden a este tipo de prácticas. Los guerrilleros rasos, quizá por su origen campesino, también suelen ser rezados por brujos, o brujas, del pueblo por el que delinquen. Un desmovilizado le confesó a un alto oficial del ejército que uno de los más comunes hechizos a los que recurren hace confundir a la tropa. Se trata de una oración que se hace de rodillas y que al leerla produce un efecto como de camuflaje. Según el desmovilizado, con el hechizo no es que uno se vuelva invisible, sino que hace que los soldados vean otras cosas. De allí que una de las cosas más frecuentes que se encuentren en los campamentos desmantelados por diversas razones sean hojas de papel en las que aparecen las diferentes oraciones proporcionadas por los expertos en magia negra. Los videntes. Pero si por el lado de la guerrilla la santería y los ritos hacen parte de la insurgencia, los capos del narcotráfico también acuden a ella para rezar cargamentos, protegerse de los enemigos y no caer en manos de la justicia. A las pitonisas les llegan grandes cantidades de dinero por cuenta de estos varones de la droga con el fin de que los protejan en esos aspectos. Uno de los más recientes casos es el de Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, capturado en Venezuela el pasado 28 de noviembre y deportado posteriormente a Estados Unidos. Informes de inteligencia de la policía dan cuenta de que Bonilla acudía a los servicios de una especie de vidente que le informaba sobre las épocas propicias para enviar cargamentos. En febrero de 2010, hubo una conversación entre el narco y la bruja en la que la mujer le advertía sobre premoniciones. Como conclusión de esa llamada, el hombre decidió moverse del lugar en el que estaba y al que llegó la policía minutos después. No fue la única vez que la vidente ayudó al considerado hombre de confianza de Diego Murillo, alias Berna. En noviembre de este año, y ya estando en Venezuela, su captura fue frustrada nuevamente gracias a los consejos de la mujer de la que según se conoció vive en Medellín. Fue la última vez que tuvo contacto con ella, ya que a los pocos días fue detenido. Misterio sin resolver. No era época de invierno en Arauca. El río debía tener unos 3 metros de ancho, era pasable ya que su profundidad no superaba los 50 centímetros y, además, era un buen lugar para pasar la noche antes de continuar el patrullaje. Al día siguiente, al amanecer, la creciente era una de las más salvajes que la tropa hubiera visto. Yo comandaba esa tropa y les dije a los soldados que se habían quedado en la otra orilla que no cruzaran hasta que el cauce bajara, recordó el oficial. La creciente súbita del río era un misterio toda vez que la víspera no había llovido y eso no dejaba de darle vueltas en la cabeza a este integrante del ejército. Incluso hoy, después de varios años, no se explica el suceso que estuvo a punto de terminar mal.
Empecé a escuchar gritos que se confundían con el rugir de las aguas, y me asomé a ver qué era lo que pasaba, y vi a un cabo y los soldados que intentaban cruzar. Una especie de fuerza jaló a 3 hombres hacia el fondo, evocó el militar. A los que lograron cruzar les preguntó que por qué habían atravesado el caudal casi desobedeciendo su orden. El cabo le respondió que habían escuchado la voz del oficial, diciéndoles que pasarán el río porque debían partir cuanto antes. Por fortuna, los soldados que cayeron al fondo del río sobrevivieron y el suceso, que sigue siendo un misterio, no pasó más allá de un susto pero sí una confirmación. No hay que creer en brujas, pero de que existen, existen. Bueno amigos, gracias por su visita, espero que este video también haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo video, bendiciones.